personas con opinión propia y libre de condicionamientos y censura. Esto es Radio Divergentes, el camino para despertar la conciencia. ¿Qué tal, amigos? Continuando en Radio Divergente, llega el momento de tu astrología. Estamos los días jueves de 17 a 18 horas con la conducción de Víctor Landolfi. Podés escucharnos por la www.radiodivergentes.com.ar. Podés bajar la aplicación del Play Store como Radio Divergentes. También estamos saliendo por streaming en vivo, como Divergentes, y en YouTube como Radio Divergentes. Volvimos un poquito a nuestra vieja página, así que ya están con todos ustedes Víctor Landolfi. Ahí estamos. Ahí está. Hola Gaby, ¿cómo estás vos? Muy bien, ¿vos? Bueno, ¿Cómo andás? Ahí estamos. Bien, ahora muy sí. bien, todos bien. Un saludo para todos. ¿Está funcionando la página de YouTube ahora entonces, Gaby? Estamos como Radio Divergente, tenés que suscribirte de vuelta. Bueno, estamos poniendo los programas ahí, así Está que bien, bueno, por lo bien. menos estamos y quedan los programas ahí, bueno, se puede reproducir. Está Por bueno. el momento estamos probando, vamos a ver. Sí. Y bueno, es así, es prueba y error, ¿viste? Hay que adaptarse a los caprichos de los robots. Sí, veo que muchos también han tenido problemas, tampoco se han cuidado. Escuché ahí algunos programas que le sancionaron la página por unos meses. Estaba ahí con Arlequín, que también no sé qué puso, una estupidez, ¿viste? Sí, bueno, Se lo voltearon por 2 o 3 meses, dice que ahora se lo volvían a dar. Así que bueno, es parte del juego. Pero creo que hay que estar y aprender, ¿no? Adaptarse. Vos sabés que me pasó después estoy haciendo un programa de radio en FM, salido de acá, ¿no? Una FM aquí local, Cosquín Rock, que es todo de rock, ¿viste? Y demás. Bueno, y voy con Meli haciendo el programa y demás. Y vos sabés que ahí cada 20 minutos te cortan, te ponen una publi, ¿viste? Y es como adaptar. La primera vez que fuimos no lo podíamos creer, ¿viste? Y después cómo te vas adaptando y vas saliendo igual, ¿no? Yo creo que con esto hay que tener el respeto de ellos, de ese derecho a admisión, diríamos, ser más prolijo, a pesar de que es súper injusto, pero bueno, si estamos es para aceptarlo, ¿no? Así que, bueno, duramos como 1 año y medio y creo que vamos a seguir con streaming, con Divergente Streaming. Bueno, más allá de eso, ¿cómo anda todo? ¿Cómo andan los astros? Ahí anda, bien. No, bueno, sí, claro, siempre, bueno, lo hemos hablado muchas veces y siempre es un tema que vamos a volver constantemente, que todo este tema de la tecnología, de la comunicación, es un tema muy, muy astrológico. Cuando digo muy astrológico, lo digo por los que lo hablamos muchas veces, pero es un tema que lo vamos a tener que hablar porque son procesos largos, pero hay dos, como si se quiere, dos tránsitos que son muy importantes, que nos hablan de todo este tema de la comunicación digital, de la adaptación, de la fusión, de encontrar nuestro lugar en esto, de entender, ¿no? Que bueno, que uno es que son 2 tránsitos nuevos, bueno, en verdad, 1 y medio, ¿no? El tránsito de Plutón por Acuario, ¿no? Que nos habla de lo comunitario, de lo tecnológico, de la transformación de todo eso, que a su vez, como todo lo que tiene que ver con Plutón, nos impone mucha responsabilidad, ¿no? Mucha observación, mucha profundización. Y después está otro tránsito también. Este tránsito de Plutón es un tránsito que va a durar, no sé. Larguísimo, es la estructura, diríamos, de esta era, ¿no? Exactamente, son más o menos de acá a 20 años, ¿no? Y no es que después se termina, ¿no? Hay que ver en qué va derivando todo esto, ¿no? Y el otro tránsito que empezó y terminó, es verdad como que empezó y terminó por el tema de la retrogradación, pero podemos decir que ya estamos en eso, que es el de Urano en Géminis,
que también tiene muchísimo que ver. Yo diría que es específico de este tema, ¿no? Porque Géminis justamente es el signo de lo podemos entender como el signo de la comunicación, del pensamiento, etcétera, ¿no? De este tipo de cosas. Y Urano, que decíamos recién, ¿no? Que Acuario tiene que ver con lo tecnológico, con la innovación. Bueno, Urano es el regente de Acuario, así que, no sé, esta cosa de un tránsito de más o menos unos, no sé, aproximadamente unos 7, 8 años, más o menos, que dure un tránsito de Urano por un signo, que es justamente, y aparte Urano, aparte de ser todo el tema tecnológico, tiene mucho que ver con, con la innovación, pero con la innovación básicamente por, por lo imprevisto, ¿no? Esa cosa que tiene Urano de amigarse con lo imprevisto, ¿no? Esto como un poco lo que hablábamos recién, ¿no? Bueno, qué sé yo, me cortaron el canal y me tengo que adaptar, o me meten la pública, me tengo que adaptar, y mañana tal cosa me toca. Bueno, eso tiene que hacer, o sea, cuando Urano se caracteriza por eso, ¿no? Justamente por de manera intempestiva aparecen cosas que nos tenemos que adaptar, que, pero ¿cómo? Me sacás de mi estructura, no era lo que yo pensaba, no era lo que yo quería, no era lo que yo creía. Ahora, si nosotros tenemos esa capacidad, o sea, Urano justamente en nuestra vida nos viene justamente a hacer, digamos, a trabajar y a desarrollar y a tomar conciencia de esta capacidad que todos tenemos que tener, todos, sin excepción, más allá de la configuración astrológica de cada uno, de esto, no pasa algo y bueno, no se me viene el mundo abajo, no es que termino con una depresión por el resto de mi vida o me termino peleando a muerte con medio mundo por no sé qué o por lo que sea. Justamente cuando pasan ese tipo de cosas es porque hay algo ahí de Urano que no está bien trabajado, ¿no? Porque Urano justamente es el que viene corriendo, digamos, se tropieza, se golpea un poquito donde se golpeó y sigue o corriendo o caminando rápido o caminando o arrastrándose, pero sigue, o sea, me adapto, ¿no? Bueno, justamente en astrología se usa mucho, que está bueno, ¿no? El uranazo, ¿no? Que es justamente cuando ocurren estas cosas que uno dice, no, esto que pasó tiene mucho que ver con Urano. Uno después lo podría ubicar, digamos, justo en mi carta natal, Urano estaba transitando por tales zonas de mi carta, entonces se podría entender, pero más allá de eso, digamos, ¿no? Urano es una energía que está presente las 24 horas del día, todos los días de nuestra vida, digamos, más allá de los tránsitos, más allá del sol, de todo, está ahí, y es algo que va a estar siempre. Entonces, es esa cosa de decir, me adapto, porque justamente Urano es la inteligencia en algún punto, ¿no? Hay Urano, Acuario, ¿no? A ver, todos los signos de Acuario, Géminis, que hablábamos recién, justamente el tránsito de Urano en Géminis, ¿no? El Libra también, el otro Libra, no estaba pensando, me faltaba un signo de aire, ¿no? Estos tres signos, los signos de aire, ¿no? Tienen mucho que ver justamente con la inteligencia, ¿no? Con el pensamiento, con la velocidad, ¿no? Cuando estuvimos hablando las últimas semanas mucho de Libra, que hablábamos mucho del aire, ¿no? Justamente Urano, Acuario, ¿no? Tiene que ver con la inteligencia, pero no una inteligencia nací superdotado, no, una inteligencia que la fuimos adquiriendo y mejorando y poniendo a prueba gracias a poder superar de manera exitosa este tipo de pruebas, ¿no? Que no son pruebas, pero por llamarlo de una manera, ¿no? Esto de decir, eh, pasa algo imprevisto, una cosa de lo que sea, una tragedia o no, o algo lindo, feo, lo que sea, algo que me supera, tengo que tener la posibilidad de adaptarme. No son pruebas, ¿no? Porque es la vida misma, ¿no? O sea, el problema es cuando lo vemos como es un momento de prueba. Entonces ahí es como que le empezamos a dar cierta excepcionalidad, cosas que no las deberíamos ver como excepcionales. ¿Por qué? Esto que decíamos antes, ¿no? Y el viejo paradigma, Víctor, era enfrentarte a eso, ¿no? Ir al choque. Y hoy es otra cosa, esto es así del otro, yo me adapto, o sea, yo no confronto. Claro, Esa sería también la idea, ¿no? claro. Conocemos la reacción siempre, ¿no? Ir y chocar, y bueno, prefiero no tener nada antes de adaptarme, ¿no?
Y quizás el juego está un poco ahí también, ¿no? Ahora, en la negociación, ¿no? De emociones inclusive, ¿no? Como dijiste vos. Es que es totalmente así, justamente yo creo que uno de los grandes aprendizajes de la vida es empezar a aprender a sacarle este título de excepcionalidad a las cosas, ¿no? Porque muchas veces, ¿no? Con Urano, con Plutón, ¿no? Con Neptuno, ¿no? Que son en astrología los planetas. Yo incluso a veces caigo en ese error a veces, ¿no? O sea, porque como que uno tiende a verlos como hechos excepcionales, ¿no? Estás con un tránsito de esto, de Plutón, de Urano, qué sé yo, te va a pasar tal cosa, te van a empezar a pasar tal cosa, tenés que tratar de aguantar. Bueno, en verdad está mal verlo así, porque eso no es una visión evolutiva. O sea, cuando digo una visión evolutiva, me refiero a una visión de adquirir algo como parte de la vida. O sea, yo tengo que entender que la vida misma es uraniana, por el simple hecho de que, como siempre decimos, ¿no? Mi carta natal, yo veo mi carta natal y está Urano ahí, está Urano, Acuario, que es la energía de Urano, está, me guste o no, está más allá de cualquier tránsito, más allá de cualquier influencia, interpretación, que hay muchísimas que son muy válidas, pero está. ¿Qué significa esto? Que no es algo excepcional, es algo que está. O sea, yo tengo esta lapicera en la mano y está, la tengo en la mano, no es que es un hecho excepcional. O sea, es algo que hay que entenderlo como... O se te cae la lapicera, entonces la culpa la tiene Urano, ¿no? La Porque curva ves, ya me celular. empezaron a aparecer cosas, ¿no? Y posiblemente sea esa energía, pero está para superarla, no para quedarse, ¿no? Es como nos quedamos en la queja y bueno, no hagamos nada porque no se puede hacer nada, ¿no? Mirá, todo me sale mal, Claro. frenémonos, pero justamente está para depurar, ¿no? Para crecer, para evolucionar desde ese lugar, porque si no, ¿cuál es el aprendizaje? No, no, claro, es justamente, por eso es algo y tomarlo como normal, o sea, las excepcionalidades, los cambios bruscos, las cosas que no esperamos, son cosas de todos los días, porque así está marcada la vida, sobre todo para aquel que quiere que la experiencia de vida sea a lo que nos invita la astrología es a que sea un camino evolutivo, ¿no? Entonces, bueno, bienvenido sea, ¿no? Entonces empezar, que eso no es fácil para nadie, ¿no? O sea, uno en su propia vida a veces lo tiende a ver como algo, como excepcionalidades, incluso uno como astrólogo a veces cae en esto de tratar de explicar las cosas como excepciones, pero no, hay que entenderlas como toda la vida. Y si uno observa en menor o mayor grado, siempre uno se encuentra con estos sacudones. Y bueno, la sabiduría, la evolución, la conciencia, la autoconciencia, o como lo queramos llamar, está justamente en poder integrar eso como normal, como parte de nuestra, de nuestra vida. Y justamente, para cerrar un poquito esto que veníamos diciendo de la comunicación, de las redes, todo esto, que Urano vaya a transitar ahora, o ya haya empezado, que está en retrogradación, pero bueno, vamos a decir que ya está, digamos, ese tránsito. Son varios años digamos, de estos vaivenes enfocados, ¿no? A nivel humanidad general, a nivel global, ¿no? En el área de esta comunicación, ¿no? O sea, esto como que de golpe nos vamos a encontrar con tecnologías, con prácticas, con cuestiones que tienen que ver también con el tema de la ética, que siempre hablábamos, todo de la posverdad, ¿no? La manipulación de los contenidos con la inteligencia artificial para tener más reproducción. Bueno, esto también es parte de eso. O sea, justamente hay algo que es algo que va a estar presente, pero también los tránsitos astrológicos nos dicen que tenemos que entenderlos y tratar de encontrar la vuelta a estas cosas, ¿no? Obviamente uno siempre se va a quejar, hay cosas que te van a molestar, como es parte del proceso, ¿no? Pero como decís vos, muy bien vos, no quedarse en eso, y aparte así está marcado, ¿no? Creo que una pero quizás por ahí lo podemos hablar como más adelante, incluso habría que esperar un poco más cómo se va desarrollando el tránsito, sobre todo, no este de Urano, sino el otro que nombrábamos, de Plutón en Acuario, ¿no? Con todo el tema de lo comunitario, ¿no? Yo creo que Plutón en Acuario nos viene a hablar un poco dentro de toda esta ensalada que venimos diciendo, de una especie de renacer o resignificación de lo comunitario, ¿no? Justamente Acuario es lo comunitario, entre otras cosas, como uno de los temas principales, y Plutón es justamente la transformación,
la barajar y dar de nuevo, ¿no? Es decir, el rever algo, ¿no? El resignificar algo. Me paro ante algo y lo resignifico, ¿no? Ya es como que me da la impresión que poniendo en relación todo esto que venimos diciendo de Urano, Plutón, todo esto, Claro, Helio. y vos decís comunitario, esto quiere decir que somos yo, vos y una comunidad también, ¿no? Que tenemos que interactuar, ¿no? En algo nuevo y superador, ¿no? Y ahí es donde hoy hablamos con Gabriel y demás, Sí, sí, creo que con Mario. Falta eso, pero va a aparecer, ¿no es cierto? Va a aparecer mientras nosotros podamos evolucionar, claro. romper el paradigma antiguo, ¿no? Y tratar de encontrar, porque se va a ir encontrando sobre la marcha, ¿no? Hay gente muy ansiosa o nos pone ansiosos el hecho que podemos trascender el viejo paradigma, pero cuando querés ir hacia el nuevo paradigma no está creado todavía, porque no sabemos, no es lo mismo, no es una copia del pasado, tiene que ser algo nuevo. Y ahí es donde entra quizás el miedo de todos a dónde vamos, ¿no? Claro, Como claro, por eso. humanidad, como colectivo, como comunidad. Tal cual, es que ese es el tema, es a dónde vamos, porque todos estos tránsitos nos están diciendo que, bueno, mirá, che, tomá, acá tenés la pala, ¿no? El martillo, los materiales, ahora vos tenés que construir la casa, ¿no? Simplemente los tránsitos es eso, tomá la pala, tomá el martillo, tomá los materiales, ahora yo no hago nada, hay que dar a todo, o puedo hacer todo mal, y la embarro más que antes, o sea, es algo que está por verse, ¿no? Por eso siempre este tema de lo digital, de la comunicación digital y que este tema de la posverdad, todo este tema de que nos venimos, este vaciar de sentido todo, la astrología o todo, ¿no? Con estos mensajes que se hacen populares de manera tan sencilla, ¿no? Simplemente yo me meto en la inteligencia artificial y hago una investigación de cuáles son las palabras, qué cosas tengo que decir más o menos sobre Plutón o sobre lo que sea. Listo, en 2 minutos lo tengo todo, hago un video, le pongo y ya está, y soy famoso, y soy la verdad autorizada, y no sé nada, soy un irresponsable total. Bueno, ahora, ese es el contexto en el que estamos. Lo vemos en la astrología y lo vemos en todo, ¿eh? Ahora, ¿qué nos dicen los tránsitos astrológicos? No, nos dicen que eso va a pasar, y de hecho ya está pasando y seguramente se va a incrementar más. Ahora, justamente los tránsitos astrológicos también nos dan, como decíamos recién, la pala, el martillo, los materiales. Bueno, tenemos que construir una de las vías que se me ocurre, pero obviamente que los tránsitos estos, al ser tan largos, sobre todo el de Plutón, eh, hay que esperar que vayan madurando. A mí me da la impresión, ¿no? Pero estos también son cuestiones que hay que observarlas, hay que hablarlas, hay que intercambiar opiniones, no es un tema tan sencillo, ¿no? Pero me da la impresión que Plutón en Acuario nos viene a decir, entre otras cosas, una de las cosas es una resignificación, esto que estábamos hablando nosotros, de lo comunitario, ¿no? O sea, resignificación, no es que lo comunitario no existe, pero este concepto de comunitario que tenemos hasta hoy no nos sirve para plantearnos ante esto, porque si con este concepto de comunitario nos come toda esta cosa, todo esto que venimos diciendo, ¿no? Toda esta manipulación, ¿no? O sea, tenemos que volver a crear otro concepto de organización que por ahí hoy no tenemos idea, pero quizás esta provocación, bienvenida sea, porque nos puede hacer ver otro concepto de comunidad que puede dar nacimiento a algo muy interesante, muy, muy rico, digamos, de mucha evolución para toda la humanidad. Pero bueno, de nuevo, esto justamente es hacer algo con esas herramientas que nos ofrecen los tránsitos. Pero bueno, estas son cosas que en los próximos años vamos a ir viendo, seguramente además con todo el desarrollo de la inteligencia artificial, que son todas cosas que están empezando ahora, incluso toda esta explosión de los podcasts y todo esto. Uno dice, hay un montón, pero yo creo que todavía ni empezó todo esto. Eh, pero bueno, me parece que va a ser una etapa muy desafiante. Y una de las betas es esta, una de las betas, pienso yo, entre otras tantas, que tiene una riqueza muy profunda y que creo que nos pone, digamos, en una situación de, por un lado, una provocación muy grande, cierta irritación ante unas cosas que uno ve todo el tiempo, que no, lamentablemente se va acostumbrando, pero al mismo tiempo es un empujón, de alguien que te está diciendo, bueno, dale, hacé, ¿no? Esto que decimos, que siempre hablamos de la energía de Marte, ¿no? Esta cosa de la provocación para tomar el liderazgo de algo, ¿no? Para tomar la iniciativa de algo, ¿no? Esto que tiene que ver mucho con la energía de Marte, ¿no?
que lo hablamos tantas veces, la energía de Aries, ¿no? Esta cosa de dale, dale, mandate. ¿Eh? Y eso, de nuevo, eso es otra cosa que también la tenemos que incorporar como algo normal y algo bueno, no como nos están provocando, no caer en eso que decimos siempre, porque Marte es la guerra o es la violencia, al contrario, es una energía lo más positivo del mundo que te está diciendo, agarrá esa pala, esos ladrillos y hacer la casa, eso te está diciendo, te está provocando, no es agresiva, al contrario, es puro amor. Entonces, tiene que ver mucho con esto de la resignificación, ¿no? Por eso estos signos de aire, Géminis y Acuario, que son signos de aire, de pensamiento, intelectuales, que tienen mucho que ver con esto, con la resignificación, el repensar. No tenemos que, yo diría que no tenemos que crear nada, o muy poco. Lo que tenemos que crear es una nueva forma de ver lo comunitario, los vínculos, digamos, qué es bueno, qué es malo, ¿no? Tratar de incluir a nuestra normalidad las cosas que hoy consideramos como anormales, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso... Está buenísimo lo que decís, perdona que te interrumpa, pero me sí, pareció dale, dale, algo no, genial, pero ¿no? La resignificación y sí, no la creación. exacto, Y eso lo pienso, ¿no? Porque de alguna forma teorías sociales hay miles, lo que pasa es que claro, no están puestas. Y quizás ya está eso, ¿no? Hay que ponerlo en la práctica. claro, No hay que crear nada nuevo, claro, sino con lo que hay resignificarlo, ¿no? sí, O, ¿no? claro. Me encantó, Víctor, lo voy a tener en cuenta. Es que es así, Gaby, ese es el gran desafío, ¿no? Porque a veces esto del seguir creando cosas nuevas, cosas nuevas, cosas nuevas, bueno, voy y tengo que comprar cajones para guardar cosas nuevas, ¿no? ¿Y qué hacemos con eso nuevo, no? O sea, por ahí, justamente, vos decís, las teorías sociales, bueno, tales autores, ¿no? Lo que sea, bueno, se pueden resignificar a la luz de los acontecimientos actuales. Por ejemplo, incluso podemos tomar como esto que decíamos, esta idea de comunitario, de comunidad, ¿no? No es un concepto nuevo que yo inventé ahora, que inventó un autor hace un año. O sea, existe hace años y hay en las ciencias sociales, digamos, de todo, ¿no? De la izquierda a la derecha, el comunismo, el capitalismo, lo que quieras. Sí, Ahora, claro. claro, ahora, ¿cómo pensamos lo comunitario, cómo repensamos lo comunitario en el contexto de cierto avasallamiento, digamos, de esta comunicación digital, anárquica, ¿no? Esta especie de que si no repensamos un concepto de unidad, de, para poder pararnos con fuerza, digamos, y con firmeza y poder hacer algo positivo ante este avasallamiento que puede ser la inteligencia artificial, no todas estas personas que usan todo esto para hacer daño de alguna manera, bueno, es a partir de lo comunitario. Ahora, ¿con qué concepto de lo comunitario? Con lo que existe y no, lo tenemos que resignificar. Eso es lo que nos están marcando los Tal transitos. cual, me encantó, Víctor. Inclusive pasa hasta en la política, como decís vos. Sí, O sea, lo que falta es gente capaz, gente claro, íntegra, claro. gente preparada. Esa es la resignificación, ¿no? Quizás el sistema así, che, hay que sacar el sistema. No, no, pará. No, Que entre la mejor gente, no la peor. claro. Sería resignificarlo, ¿no? Y que eso está en nosotros también, por eso te digo, ¿no? Y Está en mirar las cosas desde otro lugar. de otro Y ese lugar. crecimiento espiritual es lo que hace ya directamente que se resignifiquen las cosas. Claro. Entrás como en otra frecuencia en ver lo que se ve como negativo en positivo, ¿no? Exacto, claro. Sí, las ideas nuevas, en verdad, cuando hablamos de ideas nuevas, gente, como decimos, gente joven o gente con ideas nuevas o como sea, en verdad esas ideas nuevas tendrían que ser más cómo repensamos lo existente, más que nuevas teorías, digamos, que pueden ser buenísimas, pero bueno, hay que empezar de cero, ¿no? Eh, y es un gran desafío y bueno, eso justamente, ¿no? Es esta cosa del aire, ¿no? El elemento aire en astrología nos habla mucho de eso, ¿no? Nos habla mucho de esto de la creación mental, ¿no? Y estos grandes tránsitos están en el aire y, y bueno, y es justamente, ¿no? Esta cosa de la provocación, ¿no? Las provocaciones a veces uno no puede evitar a veces enojarse o bueno, o ponerse mal, pero justamente es
justamente es el camino, un camino que nos marca una evolución, o sea, ojalá que podamos hacer algo bueno con ese enojo también, ¿no? ¿Sí? Que no está mal enojarse, criticar, no está mal porque es el primer paso. Ahora después está el tema de hacer algo bueno, ¿no? Y este hacer algo bueno desde el aire tiene que ver con, bueno, a ver, repensar, pensar estrategias, pensar, ¿no? Y lo comunitario es un gran tema que, bueno, vamos a ir hablando siempre de este tema porque es algo como que lo vamos siguiendo minuto a minuto, todos estos tránsitos, como otros tránsitos, pero me parece que estos dos tránsitos son lo que va a marcar los próximos Las 10 años estructuras, mínimo. ¿no? Claro, una estructura y una coyuntura, ¿no? Uno a 2030 Sí, o más y otro 8, 7, 6, que bueno, marca como la coyuntura y es lo que va a regir, ¿no? De alguna forma toda esta época. sí, 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 sí. Yo creo que uno de los temas que es muy interesante, que también tiene que ver con Urano, porque justamente nosotros el programa pasado hablamos un poquito de Urano, pero quizás lo mencionamos un poco así, bueno, siempre hablamos de Urano, ¿no? O sea, no es que, pero que bueno, que la semana pasada creo que estábamos en una relación de oposición entre Urano y Marte, que también hablamos un poquito de Marte, ¿no? Ahora Marte como que se corrió un poco, ¿no? Y queda como, digamos, si uno observa, digamos, el orden de los planetas en este momento, uno lo que encuentra es que Urano está en oposición, ya no con Marte, ¿no? Sino con el Sol, ¿no? El Sol que está dejando el signo de Escorpio, ¿no? O sea, muy probablemente ya mañana, pasado, ya estaremos hablando de un Sol entrando en Sagitario, ¿no? También con Mercurio, ¿no? El Sol está más o menos en 27 grados de Escorpio, el Mercurio está por ahí 28, por ahí lo noté por acá, en este momento, ¿no? Y además de eso, digamos, digamos, en esta mezcla digamos, porque hay como una especie de aglutinación, ¿no? Nosotros encontramos ahí entre los 17 grados de Escorpio y los 10, 11 grados de Sagitario, ¿no? En esa franja, ¿no? Encontramos como eh, 5 planetas, bueno, uno de ellos no es un planeta, o sea, son 6 planetas, o sea, 5 planetas y Lilith, que no es un planeta, pero bueno, lo podemos considerar como un planeta, ¿no? Estamos como todos ahí juntos, todos metidos, ¿no? Y Urano está como haciendo oposición, ¿no? Siempre decimos que esta relación de oposición es como una relación de, esto que decíamos recién, de provocación, ¿no? De pinchar, ¿no? De tratar de incluir, ¿no? Cosas que quizás somos medios renuentes a adquirir. Bueno, la oposición a veces genera es justamente una relación de tensión. Pero acá lo interesante y es muy interesante, ¿no? Sobre todo cuando pensamos que estuvimos hablando todos estos últimos programas, ¿no? Como estuvimos hablando de Libra, estuvimos hablando mucho de Escorpio, seguramente ya en los próximos programas vamos a empezar a hablar de Sagitario, siempre tratando de seguir un poco los movimientos del Sol, ¿no? Pero esta salida del Sol del signo de Escorpio, ¿no? Que va a ser en las próximas horas, justo como que coincide con una mezcla, ¿no? Esta mezcla justo hay como una especie de conjunción, digamos, veamos si no es exacta, pero la podemos considerar como tal, de conjunción entre el Sol, Mercurio y este punto que decíamos recién, Lilith, que nosotros siempre lo mencionamos, ¿no? Que es muy interesante, ¿no? Porque, eh, a ver, que es muy interesante para pensar un poco lo que significa el signo de Escorpio, ¿no? Que a veces es difícil de entenderlo, ¿no? Porque rápidamente nos dejamos llevar por bueno o malo, es bueno o es malo, y nada es bueno o malo, o todo es bueno y malo, como quieras, ¿no? Digo, pero no hay ninguna energía, ningún planeta sea bueno o malo, o más bueno o más malo, ¿no? Todos son buenos y malos por iguales, o no son buenos o malos, pero todos son iguales, ¿no? Desde mi punto de vista, no hay, como lo hablábamos recién, ¿no? No hay bueno o malo, ¿no? O sea, cuando hay algo malo es porque yo no le estoy tratando de entender
digamos, cómo está impactando algo en la evolución de mi vida o de mi comunidad o de lo que sea, ¿no? Pero más allá de esto, esta mezcla, ¿no? Esta conjunción, ¿no? Vamos a usar, digo mezcla para no usar estos términos astrológicos que por ahí nos confunden un poco, ¿no? Pero entre el Sol y Lilith, ¿no? También hay Mercurio ahí metido en el medio, ¿no? Es muy interesante, ¿no? Porque el Sol, ¿no? Esto que siempre lo damos como, todos sabemos que es el Sol, ¿no? Yo tengo el Sol en Tauro, soy de Tauro, este tipo de reduccionismos que no nos hacen bien, sobre todo nos hacen bien a nosotros porque con eso no entendemos nada, ¿no? El Sol, a ver, es una linda, buena oportunidad para ver qué es el Sol, digamos, ¿no? ¿Qué sería el Sol, ¿no? O sea, cuando digo el Sol está en tal lugar, o como en este momento que está sobre el Iris con Mercurio, el Sol lo podemos entender como la voluntad, la fuerza de voluntad. A ver, ¿qué significa que yo nací con el Sol en Tauro o en el signo que sea, ¿no? Esto que, como que siempre, lo primero que se habla en la astrología, ¿de qué signo sos, no? Dice, bueno, yo soy de Tauro porque tengo el Sol en Tauro o el signo que sea, ¿no? En verdad, el Sol, la ubicación esa básica del Sol en un signo, en una casa, ¿no? Nos habla de la fuerza de voluntad. ¿Qué nos está diciendo? Bueno, vos tenés el Sol en Tauro, perfecto. Bueno, ¿qué significa eso? Qué bueno, que uno de los desarrollos que vos vas a tener en tu vida es que puedas desarrollar esa fuerza de voluntad y seguramente si tenés el Sol en Tauro, los temas de Tauro van a ser temas particularmente complejos, difíciles para vos. ¿Por qué? Porque tenés que desarrollar esa fuerza de voluntad para poder trabajar, incorporar a tu vida los temas de Tauro que, por la razón que sea, si uno cree en las vidas pasadas o en lo que sea, uno en esta vida, en este trayecto de vida, tiene que, por alguna razón especial, digamos, desarrollar. Pero bueno, va a ser un examen atrás de otro, ¿no? Como se dice habitualmente, palo y palo, ¿no? Es decir, esto de decir, bueno, Y es no como estoy... la matriz también, Exacto, como nuestra exacto. matriz, diríamos, ¿no? Con la que venimos. Claro, por eso siempre hay que tener mucho cuidado. Yo soy de Tauro, entonces yo soy así, ¿no? Al contrario, deberías ser así, digamos, ¿no? Si es que aprobás todos estos exámenes del desarrollo de qué? De la fuerza de voluntad que tenés que desarrollar, porque si no desarrollas esa fuerza de voluntad fuerte, firme, olvídate, te vas a morir y no vas a tener ninguna característica del signo de Tauro, digamos, ¿no? Y va a pasar lo que muchas veces pasa, ¿no? Que uno ve en la persona adulta lo que ve es la luna, no ve el sol, ¿no? Uno dice, el comportamiento de esa persona tiene que ver con la luna, porque la luna es lo que ya trajimos en algún punto, está. Ahora, lo que tenemos que hacer de alguna manera es poder integrar otras cosas, entre ellas ese sol, entre otras tantas, ¿no? Y para que, de alguna manera, interactúen o enriquezcan esa luna, ¿no? Pero uno cuando ve una persona de 30, 40 o más años, lo que sea, el comportamiento, uno ve que en verdad lo que uno ve ahí es su luna, no es el sol o los planetas, digamos. ¿Por qué? Porque se quedó ahí, ¿no? No se puso las pilas, por decirlo de una manera, para desarrollar esa fuerza de voluntad que es justamente el sol, ¿no? En ese signo y los otros planetas. Entonces, acá hay un tema muy interesante, ¿no? Porque por un lado tenemos el sol que es la fuerza de voluntad, ¿no? A mí me gusta como plantearlo así porque realmente nos da realmente una herramienta que nos sirve, ¿no? Que yo te diga, vos tenés el sol en tal signo y sos así, eso no sirve para nada, ¿no? Solamente le puede servir a alguien que quiera venderte un libro con cualquier cosa o un video para tener reproducciones, pero digo, a vos no te sirve para nada una cosa así, una explicación de ese tipo. Al contrario, ¿no? Es como que conspira contra la astrología, ¿no? Ahora al mismo tiempo tenemos este punto que muchas veces lo hemos hablado, ¿no? Que es Lilith, ¿no? Que una, es una, si se quiere, ¿qué representa, no? Representa en algún punto, sin meternos tampoco en lo que es el mito de Lilith, que alguna vez lo hemos hablado, ¿no? Pero más allá de eso, ¿no? ¿Qué representa? Representa muchos deseos, muchos sueños, formas de ser, formas de relacionarnos, profesiones, cosas que quisimos hacer en algún momento y que quizás muy probablemente no las hayamos hecho,
Porque, ¿por qué? Porque para entender a Lilith hay que entender la interacción entre Lilith y esto que hablábamos recién de la luna, ¿no? O sea, la luna como lo que normalmente decimos la Matrix, ¿no? Poco a poco empiezan a venir los mandatos familiares, ¿no? Las restricciones de la vida, lo económico, etcétera, todo el tema del reseteo educativo que uno va teniendo, los medios de comunicación, los amigos, etcétera, 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 que en algún punto nos van de alguna manera normalizando, ¿no? Mirá, sí, yo quería hacer tal cosa, a mí me gusta tal cosa, pero no se puede. O sea, lo normal es que vos sigas este camino, que es todo esto que decíamos, que está más marcado por esto que es la luna, ¿no? Que tiene que ver con esa primera etapa de la vida, ¿no? Y eso de alguna manera como que va quedando relegado, ¿no? Por eso muchas veces cuando se habla del tema de Lilith seriamente, ¿no? De nuevo, ¿no? O sea, no, si se ponen a buscar Lilith en internet van a encontrar cualquier cosa, ¿no? De nuevo, por estas cosas que se hace, ven qué palabra es la inteligencia artificial para tener más reproducciones. Pero básicamente Lilith es algo que lo tenemos que asociar con, o que se asocia normalmente, pero no hay que quedarse ahí, con el tema del enojo, ¿no? Hay un libro muy interesante, nosotros lo hemos mencionado acá en algún momento, que se llama Lilith, el enojo interior, o algo así, de un autor que se llama Gabriel Jesús Gutiérrez, que lo hemos mencionado muchas veces, un libro muy interesante, que justamente habla de eso, ¿no? Pero está bueno, pero tampoco es para quedarse en eso, porque ¿por qué Lilith sería el enojo? Que está bien, digamos, ¿no? No es porque justamente tiene esa cosa del enojo, incluso cuando uno estudia el mito de Lilith, está el enojo, ¿no? Esa cosa de la expulsión, de la marginación. Pero para no entrar en ese tema, vamos para verlo específicamente desde el punto de vista astrológico, sería como si yo le digo a alguien, mira, che, hace una cosa, esperame acá 5 minutos, voy a la esquina, compro algo y vengo. Y resulta que yo en vez de venir a los 5 minutos, vengo 5 días después. Y te dejo clavado en vez de 5 minutos, 5 días. Bueno, claramente, cuando yo vuelva, no es que vos vas a estar contento, bueno, no pasa nada, 5 minutos, 5 días, ¿qué le hace? No, vos estuviste acá, desesperado, abandonado, a mí no me importó nada, me olvidé de vos. Entonces, ¿qué me voy a encontrar? Con un enojo, con algo, che, pero pará, ¿cómo? ¿Qué me hiciste? ¿Te fuiste 5 minutos, tardaste 5 días, me dejaste sin nada, casi me muero? ¿Qué crees, que esté contento? Desde ese punto de vista podemos entender a Lilith como la parte del enojo, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente esa parte de la vida, ¿no? Que relegamos un poco consciente, un poco inconscientemente, pero que quedó ahí, ¿no? Y que el famoso deber ser, ¿no? Que esto lo marca mucho la luna, nos fueron martillando la cabeza que, no, eso no. Vos tenés que ser médico, ¿no? Vos no podés ser músico, tenés que ir con el O cuando título. alguien te hace algo y no cumple lo que vos querés, Claro. te enojas, ¿no? Como si el otro tuviera la culpa, porque la otra persona no tiene por qué devolver o esperar lo que uno espera, ¿no? Pasa Claro. muchísimo en las relaciones, en todo sentido, ¿no? Y a mí Todo. me pasó algo estos días así, tal cual, que también tenés que poner a pensar, bueno, la otra persona tiene derecho a no responderte, a no... ¿Se entiende? O sea, yo no tengo ni la verdad, ni tampoco, ¿no? Y eso lo ves mucho, ¿no? Hasta que lo pensás y decís, bueno, pero la otra persona está haciendo otra cosa, eh, no te puede ayudar, no puede hacer lo que vos querés, no puede ser eso un enojo ya a esta altura, ¿no? Bueno, te podés enojar con la otra persona porque no hace lo que vos querés o lo que vos necesitás, ¿no? Y ahí está muchísimo eso también. Bueno, justamente una de las cosas a resignificar es este tema del enojo, ¿no? ¿No? Resignificar, ¿no? O sea, justamente, ¿no? Siempre que nos planteemos la resignificación de algo, vamos a estar en una, por lo menos en una intención de evolución de algo de nuestra vida, digamos, ¿no? No sé si nos sale bien o no, a veces no es fácil, a veces uno necesita guías o un camino o algo para seguir, pero También seguir como siendo manada en algunos sí, casos, claro, ¿viste? O sea, necesitás estar con la sociedad, sí, claro, pertenecer a algo también, claro, ¿no?
Claro, es como parte de nuestro ser, ¿no? sí, Hay un camino individual y demás, pero por otro lado hay todo un montón de situaciones externas donde nosotros estamos en permanente relación entre los humanos también, ¿no? Entonces ahí es donde entra el juego, ¿viste? exacto, claro, 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 Ahí va el juego, ¿viste? Cómo después nosotros resignificamos también, y eso es un poco de cambio de conciencia que también planteábamos, ¿no? O sea, no es que la otra persona cambie, che, vos cambia, o, mirá lo claro, distinto, resignificalo de otra sí, forma, o sea, la situación es la misma, ¿no? Lo sí, resignificamos nosotros, y si vos lo resignificás positivo, eso no te va a hacer daño. Ahora, si te quedás en el enojo y en la zona de confort, bueno, vuelve a pasar lo mismo, ¿no? claro, ahí está. El no avanzar en el camino de la resignificación de algo es quedarse en la zona de confort, ¿no? Cuando algo te irrita, bueno, tenés que resignificarlo, tenés que hacer algo. Y si no, te estás quedando en la zona de confort, que ese es el gran dilema que todo el tiempo tenemos, que es normal que lo sintamos, pero que empezamos a adquirir esta gimnasia. Este, entonces, este tema en verdad, entonces, por eso este tema de Lilith con el enojo, ¿no? A ver, no es el enojo, al contrario, Lilith es la fuerza de mayor amor y mayor compasión y digamos, de la carta, digamos, ¿no? Pero a veces está asociado a esta cuestión del enojo justamente porque de alguna manera nosotros violentamente casi, digamos, fuimos como descartando un montón de cosas que después en la vida nos van pinchando, ¿no? O sea, che, vos ves que alguien hace algo, a mí de chico me hubiera gustado hacer eso, o te sentís como cierta postergación ante algo, que son cosas que justamente generan frustración y a veces enojo, pero no porque Lilith sea el enojo, sea el enojo. El enojo, lo malo, fue nuestra actitud hacia eso, no Lilith en sí. Digamos, Lilith justamente era esto que realmente somos, ¿no? Y que de alguna manera es casi inevitable, ¿no? Que uno en su transcurrir de la vida eh, deje de lado esto auténtico nuestro que es Lilith, en función de todos estos cuestiones de la luna y todo esto que me estamos diciendo de la sociedad. Es casi inevitable. Ahora, por eso que inevitablemente, digamos, Lilith en algún momento va a estar asociado a esta cuestión del enojo, ¿no? Che, pero me dejaste acá, que te olvidaste de mí, ahora volvés, o mirá, che, vos todos los días haciendo esto y esto, te estás traicionando vos mismo, ¿no? Esa cosa que nos habla acá. Entonces tenemos que empezar a hacer algo, tenemos que evadirnos con algo, ya sea con alguna sustancia, con alguna actividad, con lo que sea, evadirnos de eso toda la vida, por ahí, ¿no? Es porque quizás no tenemos esa, y volvemos al otro, esa voluntad para volver ahí. Y acá está el tema, ¿no? Porque si hay algo clave en todo esto, es la fuerza de voluntad. La fuerza de voluntad, o sea, a ver, es lo único que me puede hacer pararme, digamos, ante esta película de mi vida, ¿no? Que es, sí, claramente a mí me hubieran gustado un montón de cosas que por el deber ser, el no está bien o no conviene o ahora no se puede o lo que sea, de los mandatos sociales lunares, ¿no? El statu quo, ¿no? Dejé de lado. Ahora, necesitamos esa voluntad, ¿no? De recuperar esa fuerza para volver a conectar con eso. Muchas veces, a veces me surgen las preguntas, ¿no? Me lo han consultado muchas veces, ¿no? Estas cosas estas experiencias de medicinas ancestrales, ¿no? Bueno, que son muy comunes, ¿no? Y que son, digamos, siempre y cuando sean bien llevadas, ¿no? Como ¿cómo es el San Pedro, la ayahuasca, todas estas experiencias que uno puede hacer que a veces están asociadas a esta cuestión de uno como que tiene una mala experiencia, ¿no? Como que del famoso mal viaje de este tipo de cosas, ¿no? Que esto es muy común, muchas veces me lo han consultado, lo hemos hablado. Pero ¿por qué es eso? Porque justamente este tipo de experiencias, ¿no? Entre otras tantas, ¿no? Se me ocurre esto, ¿no? Como que de alguna manera abren la puerta de la conciencia, aunque sea por un ratito, y uno se encuentra con ¿qué? Con lo primero que se encuentra, con Lilith, con eso que yo no dejé de lado, ¿no?
Y cuando abre, lo primero que sale es el enojo. Pero no es el enojo de él, es el enojo nuestro por habernos de alguna manera autotraicionados. Por eso, justamente esa Lilith, ese enojo es justamente es una forma del amor más grande, ¿no? Justamente nos está diciendo, mirá, che, es esto. Pero a veces depende en la posición en la cual nosotros estemos, nos puede generar mucho rechazo, nos puede generar nos puede poner en una posición de mucho, quizás, autodesprecio nuestro, digamos, ¿no? Porque, ¿cómo puede ser que yo haya negado por todos estos relatos, ¿no? Que algunos pueden haber sido bien, buenos, malos, pero que yo me haya traicionado tanto a mí mismo, ¿no? Y ahora, claro, me viene esto y a veces se me hace como muy pesado aceptarlo, ¿no? Porque es como un aluvión de cosas, ¿no? Que se presenta, ¿no? Entonces, acá lo que hay que hacer es justamente pensar un poco en lo que es esto de la fuerza de voluntad, ¿no? La fuerza de voluntad implica una toma de conciencia de nuestra verdadera posición en la vida como resultado de un trayecto de vida que hemos hecho y mirar, si se quiere, de manera fría y sobre todo en este momento que tenemos nada más y nada menos que algo que es hermoso, ¿no? Que es esta conjunción entre el Sol y Lilith, ¿no? Uno arriba del otro, ¿no? Está hablando de eso, ¿no? O sea, es decir, el Sol, la fuerza de voluntad por sobre aquello para lo cual nunca tuvimos voluntad de desarrollar o tuvimos la voluntad, pero cierto sistema, ciertos relatos, cierto discurso, cierto lo que sea, nos apagó esa fuerza de voluntad y nosotros fuimos cediendo quizás por una cuestión de, bueno, mejor me adapto a esto, voy a estar mejor así, ¿no? Estas cuestiones de los relatos lunares, que por eso, como decíamos un poco antes, ¿no? Una vez en la persona adulta. Confunde. Claro, y desde el punto de vista astrológico, esto es muy, muy común, y yo muchas veces se los hago ver a las personas, ¿no? O sea, en la persona adulta uno cuando ve, digo, ¿no? O sea, vos tenés el sol en tal signo, para hacerlo de manera muy sencilla, esto que hablábamos recién. Uno lo que ve realmente no es el sol en ese signo, uno ve la luna de esa persona, justamente porque se quedó ahí, ¿no? Entonces, justamente, Lilith es una herramienta para poner en cuestión ese estancamiento al cual nos puede llevar, yo estoy bien con esto y de acá no me saques, ¿sí? Pero bueno, Aunque a uno veces, esté mal. aunque no esté mal, es que uno tampoco puede saber si está mal o bien si uno no tiene una experiencia de haber salido de ahí y haber probado otra cosa. Si uno es lo único que vivió y por sobre eso que viví, solo hay como una especie de corralito de miedo, yo no sé si no sé si voy a pensar que voy a estar mal. O sea, yo pienso que esto es lo que hay y el miedo lo que está diciendo que mirá que puedes estar peor, entonces quédate en esto, ¿no? Entonces, ahí está el tema, ¿no? Por eso este tema de ir gradualmente desarrollando la fuerza de voluntad. Y seguramente ese signo en el cual tenemos al Sol nos está diciendo que la fuerza de voluntad que nosotros tenemos que desarrollar tiene que ver con aspectos de ese signo y de esa casa también, por supuesto, ¿no? Que de alguna manera son los que nos van a dar las herramientas para poder de alguna manera ir no destruyendo nada, ¿no? Acá no se trata ni de destruir a nadie, ni nada, ni de trascender por completo ninguna etapa. Se trata de integrar nuevas cosas. Es decir, si yo tengo una determinada edad y todavía me estoy manejando principalmente con los principios lunares, ¿no? Que esto, de nuevo, es muy común, ¿eh? Muy común, muy común, Cada ¿eh? vez más, sobre todo en la gente más joven, Pero muy común lo como ves. casos de que no se pueden independizar, Tal cual. que viven con los padres y que está todo mal porque se siente que no se puede desarrollar, ¿no? Un montón Sí. de circunstancias que yo lo vivo también aquí, No, ¿no? no, pero es que lo ves, no sé, no. A ver, yo te puedo nombrar un montón de casos que tienen que ver con esto de decir que en un momento cuando vos le empezás a provocar en algo, porque uno ve que, bueno, uno ve una posición de Lilith, uno ve un planeta, y uno dice, sí, tal cosa y tal otra, sí, sí, pero cuando le pinchás un poquito, enseguida ves un mecanismo lunar. Por ejemplo, Sí, 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 me pasó hace poco, mira,
con una persona que tiene, ¿no?, luna en Sagitario. Que luna en Sagitario, digamos, si uno piensa que es una luna en Sagitario, digamos, de adulto, digamos, como muy fuerte, como que no fue bien trabajada, una persona que va a negar todo. Te va a negar todo. Una negación sistemática de la realidad. Entonces, en algún momento, cuando vos ya le empezás a pinchar, le empezás a decir algo, empiezas, no, porque esto, no, y ahí ves que hay toda una especie de, digamos, de discursos que siempre te van a mantener en eso. Entonces, claro, todo ese sol que venís a desarrollar, todos esos planetas, ni hablar de Lilith, digamos, ¿no? Bien, gracias. Porque en algún momento, cuando tenés que tomar el riesgo, superar esos miedos, van a estar tan fuertes estos mensajes lunares, ¿no? En este caso pusimos el caso de la luna en Sagitario, pero vamos para cualquiera, digamos, podemos agarrar cualquier luna y siempre hay como mensajes o como estructuras que no nos permiten salir, pero justamente, ¿por qué? Porque no tenemos o no quisimos o no nos dejaron o lo que sea, siempre la historia personal de cada uno, conectar al menos con la fuerza, que existe algo que se llama fuerza de voluntad, ¿no? Existe algo que se llama fuerza de voluntad, que es lo esencial. Digamos, no es lo que pienso yo, pero desde la astrología siempre se piensa como que el sol es lo más importante. Bueno, no es lo que yo pienso, vamos, tomémoslo como un hecho, digamos, ¿no? Si fuera así, bueno, la fuerza de voluntad es lo más importante, ¿no? Entonces, está, digamos, esta ida y vuelta, ¿no? Esto de decir, cada vez que yo me siento como muy cómodo, muy seguro en algo, muy probablemente estemos recostados en estos mensajes de lo ya dado, ¿no? De este statu quo nuestro, ¿no? Que es la luna y que, bueno, depende también, y acá también depende mucho de la carta natal, digamos, del camino de vida de cada uno, pero también tiene mucho que ver con, y que esto también a veces no es casual, obviamente, las experiencias que uno va teniendo, espirituales, digamos, como esto que mencionábamos antes, o incluso de la gente con la cual uno se rodea, ¿no? Escuchar lo que el otro dice, lo que el otro dice, lo que otro pasa, porque eso nos está diciendo, nos está hablando a nosotros, ¿no? O sea, todo, digamos, de alguna manera, como yo soy de los que tienden a creer que la realidad va más de adentro hacia afuera, no tanto de afuera hacia adentro, ¿no? Si estáis porque yo de alguna manera lo estoy generando, ¿no? Esta persona que me viene y me dice eso, ¿no? O tú hice una experiencia, estas, como decíamos en medicina, y vi tal cosa que no me gustó, bueno, justamente porque te está conectando con ese enojo de Lilith, ese abandono, que de alguna manera esa Lilith es el enojo porque yo me abandoné a mí mismo, entonces hay un niño interior, por llamarlo de una manera, enojado, digamos, o un otro yo enojado ahí, postergado, y que va a estar pataleando hasta que le dé morilla. Y si no le damos morilla, bueno, va a patalear hasta que nos muramos. Pero digo, prestar atención a esas cosas también, ¿no? Porque ahí me pueden venir como puntas, como inicios de camino que nos pueden ser muy útiles para nosotros como para desarrollar nuestra fuerza de voluntad. Y seguramente, pues esto también uno lo ve mucho, esos caminos, ¿no? Esa dirección que le tenemos que dar a nuestra voluntad, seguramente, casi con 99% de posibilidades, va a tener que ver con esto que estábamos hablando antes, esto tan básico de la astrología que es el signo, ¿no? ¿En qué signo tenés el sol? Y bueno, seguramente va a tener que ver si vos tenés el sol en Tauro, como decíamos, bueno, seguramente va a tener que ver con cierta perseverancia, ¿no? Cierto compromiso con las cosas, o si fuera en Sagitario puede llegar a tener más con el concretar cosas, o en Aries con el poder tomar la iniciativa y el liderazgo sobre todo de nuestra propia vida, no ser líder de los demás, sino ser líder de uno mismo, y así podemos seguir. Pero, de nuevo, esto de poder escuchar y de no negar nada, de no asustarnos ante nada, ¿no? Y sobre todo de no enojarnos, ¿no? Porque, ¿no? Pasó algo, me dijeron algo y seguramente me enojó y seguramente eso tiene que ver, está tocando algo de esa zona de confort o ese statu quo o ese siempre fue así
que de alguna manera nos creó un piso, creyendo que ese es el piso, pero en verdad no es el piso, es el piso 10 de un edificio, ¿no? Tenemos que bajar 10 pisos más, abajo de todo eso hay un montón de cosas, pero nosotros creemos que estamos en la planta baja porque construimos ese piso. Bueno, entonces es momento de empezar a ver qué puede haber ahí abajo e indagar en nosotros. Ahí estamos, Gaby. Espectacular. Qué lindo, estuvo bárbaro nuevamente. Bueno. Y llegando a cada uno, ¿no? Porque entendiendo esto por capas o por procesos, bueno, nos damos cuenta cómo esa energía va fluyendo, ¿no? Claro. Los pueblos originales, acá me decía, hay una chica que hablamos de esto, Sí. la energía está, no necesariamente te tiene que afectar, ¿no? Esto es lo que decíamos siempre, ¿no? Está. Y es una ventaja entender cómo está dado la cosa, ¿no? Claro. Entonces aprovechar toda esa información, tenerla en cuenta, tener esa presencia, ¿no? Para que también podamos entender los procesos que estamos transitando, ¿no? Porque se nos estanca, o ese es el momento de hacerlo, de arrancar, claro. Pero va a pasar esto, vas a tener ciertos desafíos, ¿no? Que se van a poner, bueno, etcétera, etcétera. Vamos por ese camino. Y que pensaba también, ¿no? Qué importante relacionar esto con la psicología, ¿no? De lo que uno, como decías vos, ¿no? Lo ves desde el lado psicológico, pero también hay una energía, todo que le influye, y me parece que es una conexión magnífica, ¿no? Lo que se da. Sí, no, yo creo que el gran desafío es conectar la psicología, sacarnos esas cosas, que a veces no, o esto o aquello, ¿no? O sea, la psicología, la astrología, las constelaciones, cualquier cosa que uno vea, y también siempre uno tiene que estar atento a qué cosas se nos pueden presentar como opción, porque por ahí mi camino viene por hacer determinada experiencia, determinada terapia, y bueno, hay que ir por ahí y hay que probar y hay que animarse y hay que también sacarse esos complejos, esos miedos, que a veces esos miedos siempre vienen de esto del siempre fue así, no me conviene, mirá que está mal, me dijeron, una vez bueno, esas autojustificaciones que hacen que sigamos como repitiendo. Claro, y no tengamos la experiencia, ¿no? De poder hacerlo. Si otro me dice, che, no sé, a mí no me gustó, puede ser. Ahora cuando te dice, no, eso no, viste, que el entorno te manipule de alguna forma, o confiar en el entorno, bueno, la experiencia es de cada uno, ¿no? De las cuestiones, ¿no? Entonces, ¿qué sentimos? ¿Qué podamos tener de información desde ese lugar, desde la astrología? Cómo posicionarnos, bueno, eso, nos da herramientas, es una herramienta, ¿no? Claro, y aparte, eso que decíamos, la manipulación del entorno, en verdad, es una provocación del entorno para que algo nos está diciendo, algo nos está provocando el entorno para que cambiemos algo, para que movamos algo. No nos quedemos en alguien que me hace un daño y nada más. Tal cual. Sí, bueno, Víctor, ¿cómo nos comunicamos contigo? Como siempre hacemos, para cerrar el programa. Perfecto, bueno, a ver, yo como siempre les doy mi página web, que es astrología.com.ar, ahí están un montón de materiales, audiovisuales, textos, etcétera, así que nos podemos encontrar en todos los medios de contacto, redes sociales, así que como siempre, con los oyentes de radio que siempre nos comunicamos por ahí, cualquier consulta sin ningún compromiso, como siempre. Y si no, también, bueno, queda la invitación el próximo jueves, a partir de las 17 horas, acá por Radio Divergentes, Capilla del Monte, Córdoba, Argentina, para todo Córdoba, Argentina y el mundo. El mundo, por supuesto, en Tu Astrología con Víctor Landolfi. Gracias, Víctor, como siempre, un placer, hermano. Hasta Gracias, el próximo jueves, querido. Un placer también y un saludo para vos y para todos. Gracias, hermano. Hasta el próximo jueves, entonces, a partir de las 17, para encontrarnos con Tu Astrología. Chao, Víctor. Gracias. Estás escuchando Radio Divergentes, desde Capilla del Monte, Córdoba, Argentina. Nos encontrás por internet para todo el mundo por la www.radiodivergentes.com.ar. Podés bajar la app como Radio Divergentes.
También salimos en vivo por streaming, en Facebook como Divergentes, en YouTube como divergentes.streaming, Instagram nos encontrás como Radio Divergentes Capilla. Radio Divergentes, una voz distinta, una versión auténtica, una expresión